¿Qué tipo de pensiones existen en Colombia? Existen tres clases de pensión: pensión de vejez, pensión de sobrevivientes y pensión de invalidez. ¿En qué consiste la pensión de invalidez? La pensión de invalidez es el pago en dinero que recibe una persona que perdió su capacidad para trabajar fruto de un accidente o una enfermedad. Ese pago en dinero permite que la persona en estado de invalidez, así como su familia, puedan solventar sus necesidades. ¿Cuándo una persona se encuentra en estado de invalidez? En Colombia, una persona se encuentra en estado de invalidez cuando ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Así lo establece la Ley 100 de 1993 en su artículo 38. ¿Quién determina si perdí el 50% o más de mi capacidad laboral? En una primera instancia, esa función la cumple el siguiente grupo de entidades: la administradora de pensiones, la administradora de riesgos laborales y la EPS a la cual te encuentras afiliado, además de ciertas compañías de seguros encargadas de asumir el riesgo. En una segunda instancia, la función la cumplen las juntas de calificación regional y las juntas de calificación nacional. Ellas actúan cuando tú no estás de acuerdo con la calificación que del primer grupo de entidades te otorgaron. Así lo establece el artículo 41 de la Ley 100 de 1993. ¿Qué tipos de pensión de invalidez existen en Colombia? Existen dos tipos. Primero, pensión de invalidez por riesgo común, y segundo, pensión de invalidez por riesgos laborales. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre estos tipos de pensión de invalidez? La diferencia fundamental está relacionada con el origen de la enfermedad o accidente. Si la enfermedad o accidente es de origen laboral, entonces hablaremos de una pensión por riesgo laboral, es decir, cuando el accidente o la enfermedad sobrevengan por causa o con ocasión del trabajo, estamos en presencia de una pensión por riesgo laboral. Por el contrario, si el origen del accidente o enfermedad es común, entonces estamos en presencia de una pensión por riesgo común. Cuando las entidades califican el porcentaje de pérdida de tu capacidad laboral, ellas también determinan si el origen del accidente o enfermedad es común o laboral. En caso de un accidente o enfermedad común, ¿cómo puedo determinar si tengo derecho a una pensión de invalidez por riesgo común? Primero, ten en cuenta que para acceder a una pensión de invalidez por riesgo común, debes haber perdido el 50% o más de tu capacidad laboral. Segundo, debes cumplir con el requisito de número de semanas mínimas cotizadas al fondo de pensiones. ¿Cuál es el número de semanas mínimas? Por regla general, la Ley 100 de 1993 establece que las personas deben acreditar la cotización de 50 semanas en los 3 últimos años, es decir, 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de ocurrencia o fecha de estructuración de la enfermedad o el accidente. ¿Existen casos en que el sistema me exija menos de 50 semanas en los 3 últimos años? Sí, cuando el cotizante tenga un total de 975 semanas cotizadas al sistema de pensiones en toda su vida laboral. En ese caso, el sistema exigirá tan solo 25 semanas en los 3 últimos años. ¿Cómo calculo el monto de mi pensión de invalidez? Para calcular el monto de la pensión, el sistema utiliza el ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación es el promedio de los ingresos sobre los cuales una persona cotizó al sistema de pensiones. Generalmente, el ingreso de las personas es el salario, así que el sistema hace un promedio de los salarios para calcular el ingreso base de liquidación. El sistema toma como referente los últimos 10 años, de ahí que el IBL sea el promedio de los ingresos de la persona durante esos 10 últimos años. Obviamente, el sistema actualiza financieramente los ingresos de la persona año a año. Sabemos que con el paso de los años, el dinero pierde su valor adquisitivo. ¿Quién paga mi pensión por riesgo común? La hace efectiva el fondo de pensiones al cual te encuentras afiliado. ¿Y quién paga mi pensión por riesgo laboral? La hace efectiva la administradora de riesgos laborales a la cual te encuentres afiliado. Así lo señala la Ley 776 de 2002. ¿Tienes alguna duda adicional? ¿Requieres de una asesoría especializada? No dudes en solicitar una asesoría especializada en los consultorios jurídicos de la Universidad de Nariño. Nuestra universidad y nuestra facultad, acreditadas en alta calidad, cuentan con docentes y asesores, quienes prestan un servicio especializado y gratuito a
para personas que no puedan pagar un abogado. Y si no puedo trasladarme hasta los consultorios jurídicos de la Universidad de Nariño, no te preocupes. Puedes acudir al servicio de consultorios jurídicos virtuales a través de la página web consultorios.narino.gov.co.